Hola, les saluda Florbella González Ramírez. Soy poeta, facilitadora de talleres de escritura narrativa y también soy promotora cultural. Sean bienvenidas y bienvenidos a Tras las huellas de Teresa de la Parra. Este es un seminario e iniciativa del CENAL y de UNEARTES para conmemorar los 100 años de la primera publicación de nuestra querida escritora Teresa de la Parra. También les vamos a proporcionar en este seminario que vamos a compartir con los y las docentes de bachillerato, escuela técnica y media de manera digital a través bien de correo electrónico o de Telegram, porque este seminario consiste en 4 módulos que vamos a estar facilitándole a través de estas teleclases. El módulo que yo inicio se denomina Frufru va al liceo. ¿Y en qué consiste? La idea es motivarlos a ustedes, a los docentes, a las y los docentes, a que escriban sobre todo lo que los va a ir impregnando las cartas y la narrativa, los cuentos, en este caso, de Teresa de la Parra, que vamos a ver en esta primera sesión, que es la creatividad, las etapas o momentos del proceso creativo, el proceso de escritura creativa, un viaje con mapa, brújula o a tientas, y propuestas de lectura y escritura creativa a partir de fragmentos extraídos de los cuentos La señorita grano de polvo y El genio del pesacartas de Teresa de la Parra. Lo que no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa. Así nos dice Simón Rodríguez. Leer y escribir son acciones vitales para los seres humanos. Al tener dichas capacidades podemos desenvolvernos con mayor facilidad, pero adentrarnos en esa lectura y en la escritura con pasión requiere cierta entrega, requiere querer ir más allá de la supervivencia de lo cotidiano. El escritor mexicano Daniel Pennac nos dice al respecto: el verbo leer no tolera el imperativo. Es una aversión que comparte con algunos verbos como amar y soñar. La lectura es, por lo tanto, un proceso de aprehensión de información de todo tipo y no es obligado. Por ello, cuando requerimos información, cuando esa información nos llega de la literatura, las posibilidades de nutrir nuestra existencia es mayor, porque resulta que el alimento, que la literatura es como el alimento gastronómico, la comida, también nos nutre. Nos nutre lo que comemos y nos nutre todo aquello que leemos. Por eso es tan importante prestar ese tipo de atención o tener esa conciencia. Por otro lado, la escritura es una forma de expresión que nos acompaña la existencia desde cualquier acto cotidiano, bien sea transmitir un mensaje de texto, para narrarnos cada día, alguna nota, un mail, cuando estamos en constante comunicación, escribimos, ¿no? Ahora bien, cuando esa expresión escrita u oral se embellece, estamos hablando pasa a ser artística y estamos hablando, por lo tanto, de una escritura, de la literatura, de la escritura creativa. Son formas literarias como la poesía. Cuando nos referimos a escritura creativa, estamos hablando de formas literarias como la poesía, la narrativa, el cuento, la novela. Y son esas formas creativas las que logran captar nuestra atención, las que hacen que los seres humanos sean seducidos de alguna manera, por usar una palabra, por ese poema, por esa narrativa, y en el caso de Teresa de la Parra, por sus cuentos, por sus novelas, Ifigenia o Memorias de Mamá Blanca. Decía también Simón Rodríguez que la escritura se motoriza con la lectura y simultáneamente la lectura solo puede ser motorizada a través de la escritura. Hay una cita de Rosario Castellanos, que es una escritora mexicana, que quiero leerles a continuación. De ella
nos dice, escribir es dar una forma a la experiencia, un ritmo a la temporalidad, un orden al caos, una interpretación a lo abstruso. Escribir es transformar lo azaroso en legítimo, lo gratuito en necesario. Escribir es nacer de nuevo, es en un mundo inocente, traspasado de belleza, donde amor no es congoja. Escribir creativamente es entonces una manera de asentar aquello que observamos en detalle. Vamos a dar comienzo a lo que considero es importante conocer en esta primera parte del módulo. Muchos oyen la palabra de creatividad, esa persona sí es creativa, él es muy creativo, ella es muy creativa, pero ¿qué es la creatividad, no? Muchos nos preguntamos, vamos a tratar de definirla. La creatividad es la resolución de un problema y la capacidad que tenemos los seres humanos para que eso o esa problemática en la que estamos enfrentando sea resuelta de alguna manera. La creatividad, por lo tanto, requiere pensar fuera de lo establecido, es encontrar nuevas soluciones, es también generar ideas. Es la creatividad, por lo tanto, un proceso mental que nace de nuestra imaginación y que engloba varias etapas o varios procesos mentales. Es, por lo tanto, el intelecto más la imaginación los que van resolviendo la problemática a la que nos enfrentamos cuando estamos siendo creativos. Es importante tener conciencia de esa imaginación tan necesaria y de ese intelecto a la hora de la escritura creativa. Por eso quiero a continuación leerles o que ustedes puedan apreciar las distintas etapas que tienen o momentos de nuestro o del proceso creativo, según Graham Wallace, el cual plantea en su libro El arte del pensamiento 4 etapas. La primera es la preparación. Cuando estamos ante un problema, debemos primero prepararnos, investigar al respecto. Este proceso de preparación y estas etapas de la creatividad se aplican en distintos campos de la sociedad, en lo científico, en lo artístico, en lo social, en el día a día, incluso en lo gastronómico, ¿no? Ahí es un ejercicio bastante interesante aplicar la creatividad. En esta primera etapa, como les comentaba de la preparación, ella consiste en percibir y analizar la situación, así como todas las circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es decir, estamos ante, si hablamos de la escritura creativa, queremos diseñar, conceptualizar algún cuadro si somos un pintor, entonces el tema no lo tenemos muy claro y empezamos como a investigar. Allí es donde empezamos a investigar y esta primera etapa es crucial. Empezamos a hacer también una experimentación, porque no solo vamos a hacer una investigación de lecturas, de páginas web o de incluso imágenes, fotografías, también es percibir el mundo, ¿no? el contexto del que estamos rodeados. En esta etapa vamos a analizar y experimentar y también vamos a probar diferentes posibilidades para resolver ese problema que nos estamos planteando. La segunda etapa es la incubación. Es una fase que va a tener mucha interiorización del problema. Es una etapa, es un proceso muy particular porque requiere ese trabajo del intelecto después de haber preparado e investigado para hacerlo nuestro, masticarlo, entenderlo y ir bordeando ese problema que nos planteamos al principio. En esta etapa de la incubación trabaja mucho el hemisferio, se produce
allí un proceso bien particular en el hemisferio derecho de la mente. Es una etapa de gran incertidumbre, porque es como decirte cuando estás buscando en Google y el relojito te dice que está pensando. Así está nuestra mente cuando estamos en la etapa de incubación. Ya le hemos metido cualquier cantidad de información, hemos investigado, hemos analizado, incluso hemos tocado esa experiencia de observar al mundo, y entramos en un proceso de interiorización para saber o entender en la siguiente etapa, que viene siendo la iluminación, esa respuesta a ese problema planteado en nuestro proceso creativo, en este proceso de las 4 etapas. Entonces dijimos la primera, para hacer un pequeño repaso, tenemos la primera, que es la preparación, la segunda es la incubación, y después iría a la tercera etapa, que es la iluminación. Aquí las ideas antes dispersas se unen formando un todo ordenado, es casi que mágico y con enfoque, y es el llamado momento eureka. ¿Lo recuerdan? Cuando la gente grita y dice, lo encontré, es ese momento, porque después de haber pasado por las etapas anteriores, en esta etapa resulta que encuentras la solución a ese problema, incluso en problemáticas muy cotidianas. O sea, cuando estás tratando de resolver algo inmediato, y las venezolanas tenemos mucha fama de ser creativos y creativas, y más en estos últimos años creo que hemos hecho gala de muchas resoluciones de problemáticas, y allí es donde se ve la creatividad fluir como un río que es inagotable. Entonces, en esta etapa de la iluminación encontramos la solución del problema según toda la investigación que venimos haciendo, pero hay una última etapa que es necesaria, que es la de la verificación. Aquí es una fase que es importantísima, porque vamos a analizar y validar eso que venimos probando que puede ser la solución. Mentalmente tú dices, eso es lo que va a solventar a eso que yo me estoy planteando. Y esta última etapa es la que te va a decir si vuelves a iniciar el proceso, porque verificas y resulta que no solucionas la problemática, y te vas otra vez a iniciar el proceso de la primera etapa, que es la experimentación, y vuelves después a la segunda, que es la etapa de la incubación, y pasas por la tercera etapa y vuelves a verificar. Estas 4 etapas, y resulta que la cuarta etapa también puede haber una adaptación. Puede ser que no necesariamente la deseches por completo. Vamos a dar unos ejemplos a través del proceso de escritura. Particularmente como poeta y narradora, uno tiene que estar experimentando constantemente y tener la atención, el foco, la mirada, los 5 sentidos experimentando el mundo cotidianamente. O sea, no te tienes que ir de viaje lejano, estás en ese día donde estás, sea un viaje en autobús, sea levantarte a hacer tu café, sea lavarte la cara, sea ver el amanecer. Todo eso tiene un resultado y una experimentación que tú puedes ir tomando de allí para plantearte algún diseño de poema, alguna creación de alguna narrativa. Te van a venir como pequeñas ideas. Entonces es importante que entendamos que el proceso creativo, que se ha visto mucho más en los artistas y las artistas, el proceso creativo también está presente, como lo dije anteriormente, en los científicos, en la cotidianidad, con resolver un plato, un alimento, contar con los últimos ingredientes que te queden en la nevera, hacer ese ejercicio de, bueno, ¿qué cocino con esto que tengo? Abrir y decir, bueno, piensas un momento, estás como en la primera etapa y después resuelves, pasas a la parte de la incubación, dices, con estos 4 ingredientes voy a hacer tal plato, pero siempre partiendo de lo que tienes en el momento. Cuando hablamos de escritura creativa, tenemos que estar conscientes
de que no podemos dejar escapar nada de lo que va sucediendo en lo cotidiano. Nada, todo nos nutre. Y podemos hablar con bastante alegría de esa pasión con que Teresa de la Parra era una gran observadora y esa minuciosidad con que ella palpaba el mundo, lo plasmó en sus escritos, en sus novelas, en Ifigenia. Hay varios capítulos, bueno, en toda la novela van a encontrar ese detalle. Entonces es importante tener claro este proceso de estas 4 etapas de la escritura creativa. Ahora vamos a ir al punto 3, que es el proceso de escritura creativa. Un viaje con mapa, con brújula o a tientas. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que las escritoras o los escritores, cuando estamos iniciándonos, somos más intuitivos. No queremos o no entendemos, o la inmadurez nos lleva un poco a no estructurar. Entonces, una escritora con mapa es toda aquella o aquel escritor que antes de sentarse a escribir traza las líneas por donde va a caminar. Es decir, inicia la configuración de un plano que lo guíe en el momento de escribir. Puede contener el punto de partida de la historia, dónde termina, quizás la cantidad de personajes. O sea, no tiene que ser tan preciso, pero sí es importante tener la conciencia de que si nos adentramos a ser escritoras o escritores de mapa, vamos a tener como una estructura donde a estar allí y fluir. Y las estructuras son buenas. Lo que pasa es que cuando estamos iniciándonos en este camino, nos complica un poco la existencia. Entonces puede contener el punto de partida de la historia, además donde termina, quizás la cantidad de capítulos, si es una novela. Ahora, si es un cuento, así como la primera, segunda y tercera parte. Los puntos de giro, los personajes principales, si es una mujer, si es un personaje masculino, si es una niña, si es una anciana. El tema, entre otras cosas. Ahora, la escritura de brújula es más libre. La escritura de brújula, que es la que de alguna manera desde los inicios de la narrativa, cuando estamos iniciándonos en la escritura creativa, es la que muchos hacemos esa práctica cuando están en un ejercicio de escritura creativa. En ella, el escritor o la escritora no desea un camino, por lo tanto va a empezar a escribir a partir, o una novela o un cuento, a partir de alguna imagen, le basta alguna idea muy, muy mínima, y se sienta y escribe. Les cuento rapidito un ejemplo. En mi proceso de escritura con brújula, yo parto de imágenes. A mí me llama mucho la atención los personajes femeninos y por lo tanto cuando estoy así en ese proceso de captar el mundo y estar atenta a la gente, cuando me llama la atención una mujer anciana, que fue como construí un cuento que se llama Borges y Susana en un viaje que hice a México, desde ella como personaje, sus características, yo la conocí, compartí con ella en un taller, me llamó mucho la atención y a partir de ella construí el cuento. Fue un cuento construido desde la intención de brújula porque me empujó y lo construí. Vamos a continuación a leer un fragmento del cuento de Teresa de la Parra, de la señorita grano de polvo. Será opaca, pero será mía, pensé. La cogí y la encerré dentro de mi cartera, que coloqué sobre mi corazón. Aquí está, desde hace un año, pero la alegría ha huido de mí. Esta hada que escondo, no me atrevo ya a mirarla tan distinta, la sé.
de aquella visión que despertó mi amor. Y sin embargo, prefiero retenerla así aquí que perderla de un todo al devolverle su libertad. ¿De modo que la tienes todavía en tu cartera?, le pregunté, picado de curiosidad. ¿Sí? ¿Quieres verla? Sin esperar mi respuesta, y porque no podía aguantar más su propio deseo, abrió la cartera y sacó lo que se llamaba la momia de la señorita Grano de Polvo. Hice como si la viera, pero solo por amabilidad, pues en el fondo no veía absolutamente nada. Hubo entre Jimmy y yo un momento de silencio penoso. Si quieres un consejo, le dije al fin, te doy este. Dale la libertad a tu amiga. Aprovecha ese rayo de sol, aunque no dure más que 2 horas, serán 2 horas de éxtasis. Eso vale la pena más que continuar el martirio en que vives. ¿Lo crees de veras?, interrogó él mirándome con ansiedad. 2 horas. ¡Ah! ¡Qué tentación siento! Sí, acabemos con esto. Así, diciendo, sacó de su cartera a la señorita Grano de Polvo y la volvió a colocar en el rayo. Fue una resurrección maravillosa. Saliendo de su misterioso letargo, la bailarina se lanzó loca, imponderable y como espiritual, idéntica a la descripción entusiasta que me había hecho Jimmy. Comprendí al punto su pasión. Había que verlo a él, inmóvil, boquiabierto, ebrio de belleza. La voluptuosidad amarga del sacrificio se unía a la alegría purísima de la contemplación. Y a decir verdad, su rostro me parecía más bello que la danza del hada, puesto que estaba iluminado por una nobleza moral extraña a la falaz bailarina. De pronto, juntos, exhalamos un grito. Un insecto enorme y estúpido, insecto grande como la cabeza de un alfiler, al bostezar, acababa de tragarse a la señorita Grano de Polvo. ¿Qué más decir ahora? El pobre Jimmy, con los ojos fijos, consideraba la extensión de su deleite. Nos quedamos largo rato silenciosos, incapaces de hallar nada que pudiera expresar. Yo mi remordimiento y él su desesperación. No tuve ni para mí ni para la fatalidad siquiera una palabra de reproche, pero vi muy bien cómo, bajo el pretexto de levantar la arandela de fieltro que gradúa la expresión de sus pupilas, se enjuagó furtivamente una lágrima. Vamos a ir con el primer ejercicio de este segmento. Después de esta lectura, ustedes van a imaginar, y este va a ser un ejercicio que van a entregar por Telegram. Recuerden que estas clases van a estar, nos vamos a encontrar una vez a la semana por Telegram para seguir teniendo ejercicios de escritura creativa y poder compartir los ejercicios que les voy designando por acá. Entonces, después de este fragmento y de leer el cuento completo, ustedes van a agarrar y van a trazar, van a imaginarse que son escritores de mapas o escritoras de mapa y van a trazar un mini mapa porque es una versión de este cuento. Van a tomar acá, la versión es cambiar el final. Y lo que debe contener es el mismo punto de partida a nivel de la mini estructura. Otro final sugerido por ti, que aquí el final es que un alfilercito o un animalito mínimo se come al grano de polvo. Imagínense el grano de polvo que es la bailarina y se la comió. Entonces tiene que ser un final distinto. Y lo vamos a compartir con todos los demás y las demás compañeras por Telegram. Es breve, es de estructura, es como para ir entendiendo cómo es esto de irnos metiendo y trabajar con la herramienta del mapa, de ser una escritora o escritor de mapa. Ya continuando
en la última parte de esta sesión vamos a hacer un breve repaso de lo importante que hemos visto, que es en el proceso creativo considerar sus 4 fases, porque nos va a ayudar a hacer conciencia, quienes no hemos hecho conciencia de que nuestra mente trabaja para resolver problemas a través de estas 4 fases, pues nos va a ayudar a encaminar el proceso de la escritura creativa. Recordar entonces que las fases son preparación, incubación, iluminación y verificación. También podemos ser un escritor de mapa, como podemos ser un escritor de brújula, empezando seguramente ustedes, los docentes que van a trabajar con estudiantes y chicas de diversas edades, hay que dejarlas que sean al inicio escritores de brújula o que ellas vayan decidiendo. Hay muchos jóvenes que son estructurados, ¿no? Y eso les va a ayudar a tener herramientas para definir cuentos que van a ir escribiendo a lo largo de estos meses, ¿no? Va a haber otro ejercicio que quisiera compartir con ustedes en esta tercera sesión, que sería iniciar un diario de andanzas. Esto tiene que ver con la fase de exploración y experimentación, ¿no? Y ustedes como docentes, en ese diario vas a elegir todo aquello que sucede alrededor tuyo, que llama tu atención. No todo, ustedes se dan cuenta que uno no cuenta todo lo que le sucede, uno cuenta lo que captó tu atención esa jornada del día. Y quienes somos narradores orales, que nos las pasamos echando cuentos, o tenemos algún tío o alguna tía que echa sus cuentos, entonces la idea con esto es que ustedes sean los que estén atentos con los 5 sentidos, y en ese diario, que le pueden denominar diario de andanzas o titularlo como ustedes deseen, van a plasmar diariamente, por eso es un diario, con fecha y todo. Esto nos va a llevar a sentar a la escritura también, a soltar la mano. Eso, brevemente, que nos llamó la atención, el hecho en sí, ¿no? Si es un hecho, si es un personaje. Y al final del día, lo puedes hacer dependiendo de cómo les sea más fácil, en el espacio de su día de trabajo de las y los docentes, van a sentar bien al principio o al comienzo de la faena ese trayecto, bien sea del transporte público, no dejen escapar nada. Las idas al mercado, un fin de semana también, el hecho de, van a describir esa situación de manera cotidiana y la van a ir asentando allí. Puede también, si les llama la atención, un color, porque así ustedes se van a ir dando cuenta cómo ustedes interpretan el mundo, cómo el mundo se manifiesta y les capta su atención. Se van a dar cuenta qué tan sonoros son. Si siempre les llama la atención son los sonidos, se van a ir dando cuenta si son visuales. Si ya se dieron cuenta de eso, pues maravilloso, porque lo que van a hacer es ir como alimentando más. También si perciben son las palabras, si perciben son personajes, como me pasa a mí, que me quedan muy, se me internalizan los personajes femeninos, y también las personas mayores y ciertas situaciones. Entonces, van a hacer ese diario. Y también es importante, voy a invitarlos para que, antes quiero cerrar con la cita de Paulo Freire. Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, incluir la lectura del mundo. Así que esto es todo por esta primera sesión. Nos vemos en la próxima
Vamos a compartir los elementos del cuento, aprenderemos a identificar ideas fuerzas, el registro de experiencia como una herramienta que es, bueno, una herramienta creativa maravillosa, y leeremos un fragmento del cuento Mamá X de Teresa de la Parra. Así que nos vemos en la próxima.